día de hoy lo que vamos a tener es una clase, es como un tipo de tutoría un poquito guiada, ¿no? Ustedes ya vieron de que en general en sí la dinámica de esta clase es lo que tiene que ver con los trabajos de sus tesis, ¿no? Entonces, el 99% de los esfuerzos de todo lo que estamos haciendo aquí en la clase está vinculado con eso, ¿no? Con darles, pues, o con conversar con ustedes sobre las diferentes herramientas, los diferentes componentes que su documento de tesis tiene que tener, ¿no? Y el componente toral de la clase de seminario 3 es todo lo que tiene que ver con la parte del método y comenzar a pensar en los potenciales análisis de datos que todos van a tener que hacer, ¿no? En función de sus objetivos. Entonces, la presentación de hoy, que la voy a comenzar a compartir acá, está vinculado con eso, ¿no? Con los diseños metodológicos en el componente de psicometría. Solo si me confirman si están viendo la pantalla, por favor. Sí. ¿Sí? Ok. Permítanme. Ya. Están viendo la pantalla, ¿no? Solo para tener ahí un Sí. feedback. Sí, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, en general esta va a ser una presentación de mi parte, ¿no? Pero cualquier duda, estoy pendiente también por si la tienen, ¿no? E incentivo a que tengan dudas. O sea, esto, pues al final, más allá de ser una presentación que yo voy a hacer, es conversar un poquito sobre ello, porque este es el insumo para el segundo avance que ustedes van a tener que entregar, ¿no? En la parte de la unidad 3 hay tres tareas que son las más inmediatas, ¿no? Uno es el desarrollar un mapa conceptual sobre los diseños de investigación, que eso está para el día lunes, si no me equivoco. Esa es una actividad en forma grupal. Una segunda actividad que tiene que ver con completar un tipo formato para el comité de ética, que ahí están todos los campos requeridos, ¿no? Pues mucha de esa información ustedes ya la tienen en su tesis. Entonces solo es copiar y pegar y darle un ajuste para los efectos del formato, ¿no? Y hay en sí como diferentes cuestionamientos ahí en lo que tiene que ver con el componente ético, ¿no? Entonces esa sería como la segunda asignación. Y la tercera asignación, que es esa de la entrega de avances, de su segundo nivel de avances, es todo lo que tiene que ver con la parte del método, específicamente, y lo más importante de esa entrega, hasta en términos de nota, es el plan de análisis de datos, ¿no? Entonces, en la plataforma están las instrucciones súper detalladas y esta es una presentación que es un complemento para esa entrega, ¿no? Entonces, pues muchos de los elementos que voy a comentar acá están en las instrucciones del trabajo y también pueden haber otros tipos de componentes que no están y que son como un complemento. Bien, entonces, pues un poquito lo que vamos a conversar es sobre los diseños metodológicos en psicología y en educación, ¿no? O en psicometría y en evaluación, que es en las temáticas donde casi todas las tesis están permeando, o todas las tesis están permeando, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo se va a estructurar esta presentación? En tres diferentes bloques, ¿no? Uno, pues hablando o haciendo una revisión sobre los principales diseños metodológicos en las áreas donde estamos la mayoría, ¿no? Que es en psicología y en contextos educativos, ¿no? O sea, eh, pues cuáles son los diseños que se contemplan en esas áreas, ¿no? Y sobre todo pensando estos diseños eh, para efectos de construcción, de validación de instrumentos, ¿no? Que es el fuerte de todas las tesis, ¿no? El segundo componente es conversar un poco sobre cómo podemos comenzar a pensar en los diseños metodológicos, pero ya focalizados en estudios que tengan que ver con construcción o con aspectos de validación. Ese es el segundo componente. Y el tercer componente es hacer, hacer una retroalimentación, porque esto no es nada nuevo, sobre la escrita del método en el proceso de investigación, ¿no? Entonces, volver a retomar algunos elementos que muchos de ustedes ya los tienen integrados en su tesis, pero
fortalecerlos y que queden súper claros para las siguientes fases, que son en sí lo que tiene que ver con resultados, por ejemplo, con discusión, que es algo que se va a trabajar en la siguiente clase y que en general, como parte de las actividades de sus tesis, pues lo que sigue ya es comenzar a colectar datos, ¿no? Y ese tipo de componentes. Ok. Solo para situarnos, siempre con la visión de que el proceso de investigación es eso, es un proceso que está compuesto por diferentes fases. Entonces ya, pues las fases iniciales, lo que tiene que ver con tener a una idea, con el planteamiento del problema, con la revisión de la literatura, con establecer hipótesis, que en nuestro caso las hipótesis son aquellas estructuras que nosotros visualizamos de los instrumentos. Entonces, esas 5 fases iniciales ya se cubrieron de alguna forma, ¿no? Pero el foco ahora ya es continuar avanzando a estas fases que están eh, en, en los colores punteados, ¿no? O sea, que es el comenzar a pensar en el desarrollo de su diseño de investigación, en la selección de la muestra, que ya todos ya tienen un perfil de su potencial muestra, pero eso se tiene que materializar ahora en hacer una colecta de datos, ¿no? En ya comenzar a aplicar sus instrumentos, en analizar esos datos y posteriormente, que es lo que sería el capítulo 5 y 6 de su tesis, comenzar a estructurar el componente que tiene que ver con resultados y con la discusión de los mismos, ¿no? Entonces, este es el camino solo para recordarlo, básicamente, ¿no? Esto es algo que yo creo que todos estamos en sintonía con ello. Ok. Cuando nosotros hablamos de diseño de investigación, que aquí es donde entra esa parte del método, en donde ustedes tienen que definir su muestra, sus instrumentos, su plan de análisis de datos y sus procedimientos, ¿por qué se hace eso, ¿no? O sea, el fundamento de por qué eso es importante. Uno, es que toda investigación se diseña para responder uno o varios objetivos específicos, ¿no? Entonces, cuando ustedes estaban haciendo su presentación la semana pasada sobre sus temas en sí de tesis, en la mayoría de las presentaciones yo hice observaciones sobre los objetivos, ¿no? Y esas observaciones pues no fueron eh, pues a discrecionalidad mía, no, fueron porque tener claro los objetivos es un paso importante para tener claro cómo yo tengo que presentar mis resultados, ¿no? Si yo tengo un objetivo difuso o que no está tan claro, al momento de escribir el capítulo 5 que tenga que ver con resultados, también van a estar pues no tan claros los resultados, ¿no? Entonces es ahí donde entra eso, de la importancia de contestar los objetivos específicos que todos se definieron. El segundo componente, aquí hay un error en la numeración, ¿no? El segundo cuadro es 2 y el tercero es el 3. El segundo es que posibilita la replicación de la investigación, ¿no? Cuando ustedes definen en su capítulo de método el plan de análisis de datos, ustedes definen todo ese paso a paso para que otros estudios, cuando sigan ese mismo paso a paso, encuentren como resultados similares, ¿no? Pues al final, el objetivo de la ciencia en todas las áreas es que el conocimiento se vuelva como principio, por así decirlo, ¿no? Y para alcanzar eso, pues la investigación se tiene que replicar. Si ustedes encuentran un dato, por ejemplo, con su instrumento, vamos a pensar así, los que están visualizando construir instrumentos, ¿no? Pues ustedes hacen la construcción del instrumento, hacen todos los análisis psicométricos y sale bien, salen en sí sus datos con características psicométricas robustas. Pero posteriormente vienen otros investigadores y toman su instrumento y comienzan a hacer otros estudios. Y en esos otros estudios se obtienen como características psicométricas que no son tan buenas, ¿no? Entonces, hay dos posibilidades. O que en el primer estudio se siguieron al pie de la letra todos los requerimientos y en el resto de estudios no, o todo lo contrario, ¿no? Que en el primer estudio, pues no se siguieron en sí a rigor los procedimientos y que estudios posteriores sí lo están siguiendo, ¿no?
Cuando nosotros hablamos de replicación es eso, es que siguiendo los mismos procedimientos estadísticos, psicométricos, de validez de contenido, que tienen componentes como más cualitativos, se puedan obtener como resultados similares, ¿no? Entonces, eso estaría vinculado con la replicación como tal, ¿no? El tercer elemento, que es este circulito verde de acá, es que el tener diseños claros posibilita la generalidad de los hallazgos, ¿no? O sea, en la mayoría de sus casos, por ejemplo, sus muestras van a ser no probabilísticas por conveniencia. Quizás hay un par de tesis que las muestras sí van a ser en forma probabilística, ¿no? Pero al final lo que nosotros queremos con nuestros instrumentos, con los 28 instrumentos diferentes que vamos a tener en tesis, es eh, que los datos que dé el instrumento sobre los diferentes constructos que estén evaluando hablen también o den indicios sobre la población que están estudiando, ¿no? Si ustedes están, pues quizás en el diseño de un instrumento sobre la adherencia al tratamiento por determinada condición clínica, ¿no? Ustedes van a tener una muestra y sus resultados de su estudio van a ser en función de esa muestra, ¿no? Pero en términos de discusión, se esperaría que esa sea una muestra que hable sobre los datos de la población, ¿no? O sea, que sea algo que posiblemente se pueda generalizar. Entonces ahí también entra ese tercer pilar de la importancia que tiene el componente con los diseños de investigación, ¿no? El cuarto elemento es que los buenos diseños de investigación pues generan en sí credibilidad en los resultados, ¿no? En las defensas de tesis, y los invito a que ustedes participen como parte del público en defensas de tesis, que yo creo que eso es un ejercicio sensacional que pueden tener ustedes, pues muchas de las consultas que se hace por parte de la terna están vinculadas con los procedimientos, con los resultados, ¿no? Especialmente en nuestra área, que sí que esa parte metodológica en general es importante para los estudios, así para todos los estudios, pero en nuestra maestría mucho más, ¿no? Entonces, cuando los estudiantes tambalean en ese tipo de respuestas, que no queda tan claro cómo, vaya, por ejemplo, cómo se hizo el análisis factorial confirmatorio, y se hacen preguntas y no está tan claro sobre el paso a paso que se siguió, ¿no? Entonces, eso, de alguna forma, sí le resta como credibilidad a los resultados que se están presentando, ¿no? Entonces, el tener un buen diseño, un buen paso a paso, que esté claramente definido, también tiene implicaciones en que tributa en la credibilidad en sí que tienen el componente con los resultados, ¿no? Y bueno, el quinto punto acá es que el describir los procedimientos y los análisis estadísticos es importante porque cuando usted describe un procedimiento, de alguna forma implícita, también está justificando ese procedimiento, ¿no? Si su objetivo, por ejemplo, es el baremar en sí una prueba en función de variables como sexo, entonces ustedes tienen que describir qué van a hacer para hacer en sí esa baremación, ¿no? Cuando ustedes describen el paso a paso ahí con la baremación, de alguna forma están justificando como las diferentes decisiones que tomaron. Si fue con la técnica de análisis de regresión o si fue con la técnica de generar en sí percentiles en función de los puntajes Z, los puntajes T, etcétera, ¿no? Pero justifican cada una de las decisiones que tomaron en lo que tiene que ver con los diseños, ¿no? Estos son como los elementos teóricos, si los quieren ver así, de por qué es importante el componente del diseño, el plan de análisis de datos y eso, ¿no? En nuestras áreas, en las ciencias sociales en general, pero así súper focalizado en las ciencias psicológicas, en las ciencias que tienen que ver con educación, pues hay diferentes formas de clasificar estudios, ¿no? Y ustedes pueden encontrar diferentes artículos. Pero el artículo que vamos a tomar como guía, por así decirlo, es este de Atto y colaboradores en 2013,
en donde ellos establecen una categorización general de 4 diferentes tipos de estudios, ¿no? Estudios con el componente teórico, o sea, que son aquellos estudios donde no se muestran como resultados per se ni cualitativos ni cuantitativos, sino que lo que se hace es como una cierta revisión sobre un constructo. Y el ejemplo más claro aquí es en lo que tiene que ver con las revisiones sistemáticas, ¿no? ¿Alguien sabe o alguien eh, de forma general me podría dar el concepto de lo que es una revisión sistemática? Vamos a ver, sabemos 21 en sala, ¿no? Pues quitándome a mí y quitando a la Masterlina, entonces son 19 ustedes. De los 19, ¿alguno me podría dar un concepto sobre revisión sistemática? Los escucho. Tal vez un análisis organizado y estructurado. Ok, análisis organizado y estructurado. Bien, que son algunos elementos que tiene la revisión sistemática. Vamos a ver, ¿qué más? Doctor, tal vez siguiendo un esquema, porque esa palabra esquemático quiere decir que hay un esquema previamente establecido dependiendo del estilo o del tipo de investigación. Entonces, si ya está dado en la parte teórica de los que han estudiado y escrito sobre metodología de investigación, la revisión estructurada debería ser bajo un esquema ya previamente establecido, como le decía, de estas tesis que tenemos ahorita, como decía usted, de educación y de psicología. Ok, algo estructurado, bien, ¿no? Tanto lo que comentó Javier como lo que comentó Julieta son elementos que están incluidos en las revisiones sistemáticas, ¿no? Pero, Doctor, es la bueno, revisión que toma aspectos tanto cuantitativos como cualitativos en la primera fase de los estudios. Esto es para resumir toda la información que se ha la inicial respecto a la temática, a lo que se va a abordar, al constructo. Entonces, es como una síntesis de las evidencias. ok. El componente que está comentando Amílcar es clave, ¿no? Síntesis de evidencias. Entonces, vean, ¿qué es una revisión sistemática, no? Son estudios de mucho valor científico, o sea, enorme valor científico, ¿no? Y lo que se hace es que se toma un tema, por ejemplo, vaya, ustedes quieren saber la cantidad de literatura que hay sobre instrumentos que miden ansiedad ante el coronavirus, que fue uno de los artículos que vimos ayer, ¿no? Entonces, en la revisión sistemática lo que se hace es que se buscan de forma organizada, estructurada, tal como comentaban los compañeros, todos estos estudios, ¿no? Entonces, se hace una revisión sobre todos los instrumentos que se han construido para evaluar ese constructo, por ejemplo, ¿no? Eso es una revisión sistemática, o sea que dentro de la revisión se hace una síntesis, tal como comentaba en su momento Amílcar, sobre diferentes estudios, ¿no? Y esto tiene enorme valor porque cuando ustedes están estudiando un tema nuevo, yo siempre recomiendo a los estudiantes que si su tema, por ejemplo, es el de procrastinación, que fue uno de los temas que vimos ayer, que no son tan comunes, ¿verdad? Pero si ustedes no saben nada sobre la temática, en el buscador de Google, así, en una búsqueda sencilla, en lo que es el Google académico, ustedes pueden colocar el tema de procrastinación con revisión sistemática, ¿no? Y les van a salir estudios que han sintetizado en sí diferentes evidencias sobre el constructo, ¿no? Eso está vinculado con las revisiones sistemáticas como tal, ¿no? Y entrarían dentro de esa categoría de estudios, que son los estudios en forma teórica, ¿no? Una segunda categoría de estudios, que ya son un poquito más los que ustedes están desarrollando, entonces, en el 100% de sus tesis, esta clasificación tiene que estar, ¿no? Son estudios instrumentales, ¿verdad? ¿Qué son estudios instrumentales? Son estudios que lo que plantean es lo que estamos haciendo con ustedes, es
construcción, adaptación, validación, baremación, estandarización, normalización y todo otro concepto psicométrico que esté envuelto ahí de instrumentos de medida, ¿no? Entonces, todos los 6 estudios que escuchamos el día de ayer entrarían dentro de la categoría de estudio instrumental, ¿no? Entonces, para que lo tengan súper en cuenta, ¿no? Está una tercera categoría, que son los estudios metodológicos que se llaman, ¿no? ¿Qué son estos estudios? Son estudios donde se describe un procedimiento, por ejemplo, o sea, el análisis factorial como técnica de investigación en psicología, que ese es uno de los estudios, de hecho, que está en la parte de la unidad 3, ¿no? Son como estudios que lo que muestran o lo que están planteando es el desarrollo de una técnica estadística o psicométrica en forma puntual, ¿no? Esta categoría de estudios es importante que se consulten cuando ustedes están construyendo su capítulo de método, ¿no? Y justo dentro de esa línea, un poquito más adelante vamos a ver que para ustedes completar esa parte del plan de análisis de datos, sí por sí tienen que considerar estudios dentro de la categoría de metodológico, ¿no? Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y están los estudios empíricos, que son como los más comunes, por así decir, en investigación científica, que no necesariamente tienen que ver con instrumentos, ¿no? Son estudios donde se sometan a prueba hipótesis, ¿no? Pero desde el punto de vista más tradicional, por ejemplo, que estudios que vinculen el estrés con el rendimiento académico, ¿no? Es un estudio correlacional. O estudios experimentales, estudios explicativos, que esta categorización de alguna forma la vimos en seminario 1, ¿no? Solo que aquí ya estamos avanzando un poquito más, especialmente sobre estos estudios instrumentales, sobre cómo se pueden operacionalizar, ¿no? Entonces, esta categoría, que se podría considerar como una macro clasificación de estudios, es una que para nuestros efectos y que en función de la naturaleza de sus tesis, pues funciona bastante bien, ¿no? O sea, porque está reconocida esa categoría de estudios que tiene que ver con la construcción, con la validación de instrumentos, ¿no? En los libros de investigación, desde libros bien básicos de pregrado, se encuentran clasificaciones un poquito más tradicionales, ¿no? Como los estudios en función de sus objetivos, ¿no? O sea, cuando se está haciendo algún tipo de manipulación en los estudios que entran dentro de la categoría de estudios experimentales, o cuando se busca algún tipo de asociación o descripción de los estudios, que puede ser tanto transversal como longitudinal. En estos detalles, pues no voy a entrar tanto, porque ya lo vimos en seminario 1, y porque es parte también un poquito de la tarea que ustedes van a hacer en el desarrollo del mapa conceptual, ¿no? Pero bueno, son clasificaciones de diferentes estudios que entran en la categoría de empíricos, ¿no? Siempre teniendo en mente que esta clasificación está en función de estos estudios de aquí, ¿no? Pueden haber otros autores que sugieren clasificaciones ligeramente distintas, ¿no? Pero lo importante aquí, y en general esto es un tip ya para sus propias tesis, cuando ustedes definan su estudio, que es en la primera parte del capítulo 4, ustedes tienen que colocar el autor que están usando como referencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si no colocan el autor, pues la impresión que cualquier lector puede tener es, bueno, esto lo copió de algún lado y lo pegó y no hay alguna noción sobre cómo eso se acopla con la naturaleza de su propio estudio, ¿no? Entonces, siempre, inclusive en el capítulo de método, continúa siendo importante el tema de las referencias, ¿no? Solo para que lo tengan ahí súper en cuenta. Ok, bueno, vamos a avanzar por acá. Pues esta primera parte fue como el bosquejo general, ¿no? O sea, una forma de clasificar los estudios que para nuestros propósitos es bastante funcional, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, dentro de los estudios instrumentales, que es lo que todos están desarrollando, pues también hay características específicas, ¿no? O sea,
pensar en los diseños de investigación instrumental, pero ya bien focalizados a cuando se hacen aspectos de construcción o de adaptación de instrumentos, ¿no? Y eso es un poquito de lo que vamos a ver justo en esta parte, ¿no? Esta es una propuesta de un autor que es brasileño y que hizo un estudio junto con unos argentinos también, que está en la cita al final, se llama Pasquali, sobre cómo se pueden plantear diseños de investigación instrumentales con un fundamento robusto, ¿no? O sea, que eso es lo que estamos buscando todos. Solo para saber que estamos en la misma página todos. Y yo sé que estos conceptos los han visto en varias de las clases de seminario y en otras clases también, pero sí me gustaría hacer una muy breve retroalimentación sobre estos conceptos, ¿no? Validez, confiabilidad, baremación. Algún voluntario o voluntaria que nos dé el concepto de libro de cada una de estas definiciones. O sea, lo que ustedes pues ya han aprendido a lo largo de este año y medio que han estado en la maestría, ¿no? ¿Qué es validez? ¿Qué es confiabilidad? ¿Y qué es baremación? Que pueden haber otros conceptos, pero solo estos quiero que mencionemos ahorita. Si no es voluntario, pues entonces voy a consultar yo directamente, ¿no? O sea, porque esto asumo que ya es conocimiento de cultura general para cualquier estudiante en la maestría en psicometría. Entonces, ¿algún voluntario antes de decirlo democráticamente? Ok, no hay. Entonces vamos a ver. Denia. Defínanos qué es validez. Sí, el concepto más puntual de lo que es validez. La validez, doctor, es lo que sustenta, lo que le da el sustento al constructo, que estamos midiendo lo que realmente queremos medir. Ah, ok. Esa segunda definición está mucho más precisa. Que estamos midiendo lo que el instrumento está pretendiendo que va a medir. Bien. No sé si iba a comentar algo más, Denia. No solamente si está bien eso, solamente, doctor. Listo. Y está bien, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de validez es que un instrumento realmente, si decimos que estamos aplicando un instrumento de vínculo humano-animal, pues que realmente el instrumento esté evaluando eso, ¿no? Y que no esté evaluando otra cosa, ¿sí? Entonces eso está vinculado con el concepto de validez. Confiabilidad. Vamos a ver. Gilma, ¿qué entendemos por confiabilidad? Pues no lo que entendemos. ¿Qué es confiabilidad? Eso. Bueno, la confiabilidad dice que, bueno, consiste en determinar, ¿verdad? Hasta dónde las respuestas de un instrumento, pues, de medición son estables, independientes del individuo a que se apliquen. Ok, ¿cómo así? Explíquenme eso. En sus propias palabras ahora. Confiabilidad. No, O sea, por ejemplo, si la confiabilidad de un instrumento es del alfa de Kronberg o del omega de 0.80, pues sabemos que es una confiabilidad que es buena, ¿no? O sea, que es aceptable. Pero, ¿qué significa eso? Lo que usted me dijo está correcto, ¿no? Pero sí siento que, pues no sé si lo leyó, pero sí me gustaría escuchar ya en sus propias palabras cómo entendemos ese concepto que me lo dijo así súper puntual. ¿Gilma? ¿O la perdimos a Gilma en términos de conexión? ¿Sigue por acá, Gilma? Ok, bueno, yo creo que tuvimos ahí alguna dificultad técnica, ¿no? Vamos a ver, Henry, confiabilidad. Ya Gilma, pues nos comentó el concepto, ¿no? Pero en términos prácticos, ¿qué es confiabilidad? Muy bien, buenas noches. Confiabilidad,
para mí es tener el documento algo sustancial, que me soporte, que pueda tenerlo o presentarlo con una fiabilidad, con confianza, que el documento a presentar o a defender tenga validez en la recolección de datos y que haya una de donde los tengo, de donde obtengo esos datos. Ok, bueno. Pues la confiabilidad está vinculada con la consistencia de las puntuaciones de un instrumento, ¿no? O sea, si ustedes aplican hoy, pues quizás un instrumento que tenga que ver con ansiedad ante los exámenes, y a la misma persona le aplican ese mismo instrumento un día después, Que se esperaría que los repitan resultados sean similares, ¿no? que Entonces, se repitan los mismos resultados. exactamente, que no sean iguales, porque jamás va a ser así súper igual, pero que sean consistentes en sí los resultados, ¿no? Entonces, Excelente. la confiabilidad está vinculada con eso, con la consistencia o con la poca variabilidad que los resultados deberían de tener, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, aquí solo para reforzar este concepto, y yo sigo pensando que estos son conceptos básicos de los básicos, pero pues es importante que los continúen ahí estudiando, ¿no? Pensemos en una prueba de COVID, vaya. Si hoy usted se toma la prueba, sale positivo. Se la toma mañana, sale negativo. Se la toma después, sale positivo otra vez. Entonces, esa es una prueba que no es confiable, ¿no? ¿Por qué? Porque los resultados no son consistentes. Entonces, en lenguaje psicométrico, en lenguaje de nuestros propósitos para psicología, para educación y ciencias afines, confiabilidad es justamente eso, ¿no? Y cada uno de estos componentes, tanto la validez como la confiabilidad y la baremación, que es otro concepto que está presente en muchas de sus tesis, yo coloqué estos tres conceptos porque, si no es que todos, la mayoría de ustedes en sus objetivos específicos están colocando validar tal prueba, calcular la confiabilidad, establecer baremos, ¿no? Y un punto toral de eso es que estos conceptos los manejen al dedillo, ¿no? O sea, esto ya no debería ser algo que hay que pensarle mucho. Esto ya debería ser concepto asimilado e incorporado en su jerga de psicómetro. Bien, con baremación vámonos ahora, ¿no? ¿Qué entendemos por baremación? Doctor, Hola. hola. Doctor, una consultita como para salir de una duda que tengo. En lo que estábamos hablando de la confiabilidad podría ser, o sea, es cuando se aplica a un mismo sujeto, pero podría ser también la confiabilidad cuando se aplica el mismo instrumento, por ponerle un ejemplo, a segundo grado, ¿verdad? Que sea segundo grado, ya sea rural, que usted lo aplique a un niño de escuela pública, a uno privado, ¿eso también tiene que ver con la confiabilidad? Totalmente, sí. O sea que no solamente cuando se aplica al mismo sujeto, ¿verdad? Que no va a cambiar, que va a ser confiable porque voy a tener las mismas calificaciones. O van a andar similares, ¿verdad? En rangos similares. Pero podrías también ser de sujeto a sujeto. Sí, y yo pienso que su pregunta es excelente, ¿no? O sea, la mayoría de sus estudios acá, yo creo que no tenemos estudios longitudinales, de hecho. Todos son estudios transversales, ¿no? O sea, que ustedes van a tomar una captura, pues en su caso, por ejemplo, del instrumento de adherencia a lo que es el tratamiento contra la diabetes, en una muestra específica de mujeres, ¿no? En un momento único. La confiabilidad en ese caso es que los resultados no varíen tanto en función de esa muestra, ¿no? Y hay una forma de calcular eso, ¿no? Que es un tipo de confiabilidad interna, así de consistencia interna es el término correcto, ¿no? Para la confiabilidad, cuando se aplica al mismo sujeto en diferentes momentos, está otro concepto que es test-retest. Asumo que esos conceptos ya en algún punto, en otra clase, pues ya los estudiaron, ¿no? Pero sí, perfectamente se puede calcular la confiabilidad en una muestra, por ejemplo, de 500 estudiantes,
que se hizo en una sola colecta de datos, en un momento único, entonces su confiabilidad lo que estaría diciendo es la consistencia de las puntuaciones de tal instrumento en esa muestra, ¿no? Aun cuando el estudio tiene una perspectiva de forma transversal. ¿Sí me voy a entender con eso? Sí, sí, Evelyn? perfecto. Esa era mi duda, nada más. Gracias. Pero perfecta la consulta. Ok. Muy bien. Doctor, Hola. entonces quiere decir que se refiere al grado de estabilidad de los resultados. Exactamente, que eso es otro, sí, estabilidad, consistencia, sí. Es justo en sí esas palabritas claves que ustedes tienen que tener cuando definan estos constructos psicométricos, ¿no? El de baremación ahora. Es un poquito, pues es un poco más reciente, ¿no? Porque ustedes hace poquito, pues hace poquito tuvieron en sí una clase sobre eso, de hecho. Vámonos con Heidi. ¿Qué entendemos por baremación? Heidi. Hola, buenas noches. Doctor, pues yo comprendo que es una tabla que contiene los criterios o las normas para medir o evaluar un constructo. Es una tabla para, ok, está bien la definición, pero sí hay elementos que hacen falta ahí, pero está bien, entonces, está Ok. correcto lo que comentó Heidi. Vamos a ver a alguien que complemente lo que está diciendo Heidi. Vamos a ver Marta Salinas. Tenemos dos Martas aquí, ¿no? Sí. Marta. ¿No está Marta? Ok, parece que no está. Entonces, Ronnie, ¿qué entendemos por baremación? Muy bien, bueno, yo entiendo por baremación una escala de valores o una tabla donde se encuentran cálculos para distinguir las poblaciones que se están evaluando. Ok. Está bien ese concepto, o sea, que no está inadecuado, pero está incompleto, ¿no? ¿Por qué? La esencia de baremar una prueba es que todos los sujetos que van a ser evaluados sean evaluados con criterios uniformes, por así decirlo, o sea, bajo una misma regla, ¿no? O sea, si hay diferencias entre hombres y mujeres en los niveles de inteligencia verbal, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, que cuando se aplica un instrumento, se tomen en cuenta puntuaciones justas, si las quieren llamar así, para evaluar tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? O cuando hacemos evaluaciones de inteligencia en niños, adolescentes y adultos, ¿no? Hay que generar esos baremos para cada uno de esos grupos etarios, ¿no? O sea, porque posiblemente en sí los baremos con los que vamos a calcular el índice de inteligencia de un adolescente son diferentes a los de un niño, ¿no? O sea, es establecer esas normas, como lo estaban diciendo correctamente tanto Ronnie como Heidi, pero el punto clave aquí es eso, ¿no? Es establecer criterios uniformes de evaluación, ¿no? En términos estadísticos, o sea, todos estos conceptos, validez, confiabilidad, baremación, cuando se convierten en resultados, se convierten en números, ¿verdad? Doctor. O sea, esto es algo cuantitativo en su esencia como tal, ¿no? El Doctor. componente de validez puede tener algunos elementos qualis, especialmente en la parte que tiene que ver con la validez de contenido, pero en los otros elementos, sí, como la manifestación de cada uno de estos constructos es con números, ¿cierto? Eso. Pues alguien me decía, doctor. Sí, doctor. O sea que a los baremos se le asigna, los baremos consisten en asignar a cada posible puntuación directa un valor numérico, ya establecido, ya normalizado en alguna tabla, para ver la posición que ocupa y esa puntuación directa, y así ya se compara ese valor en relación a las demás personas a las que se le aplicaron.
Exactamente, ¿no? Ahí se ve en qué posición está la puntuación directa obtenida. Ujú. Que es un poquito lo que dice en sí, aquí la definición, ¿va? Que es comparar con, perdón, con ese grupo normativo, ¿va? Que es eso, que se hizo en sí un estudio, se generaron pues, una serie de baremos con un grupo y pues esos baremos con ese grupo, cuando se aplique el instrumento a otros grupos, pues se van a tener que comparar, ¿no? Es un poco lo que está comentando Amílcar con el tema de las puntuaciones. Bueno, pues aquí está de forma visual cómo entendemos la validez y ese circulito que se está moviendo es porque es el grado en que un instrumento o un test está midiendo realmente el constructo que dice medir, ¿no? O sea, es esa distancia. Entre más cerca el círculo esté, el círculo rojo esté del círculo azul, podríamos considerar que es más válido el instrumento, ¿no? Confiabilidad tiene que ver con la consistencia, con la estabilidad de los resultados, con que no cambien tanto en comparaciones intergrupos como en comparaciones intragrupos. Y el tema de la baremación es esa comparación con un grupo normativo. También ofrece la posibilidad de establecer como puntos de corte en función de diferentes criterios, ¿no? Esto solo es retroalimentación, o sea, esta no es una clase así de psicometría pura. Esta es una clase de investigación de todos estos componentes psicométricos, ¿no? Ok. Continuando acá, y también que tiene un vínculo pues directo. Doctor, tengo una duda y solo una pregunta que me surgió. Sí. Cuando está hablando de aspectos de confiabilidad, esa estabilidad y esa consistencia también se da a través del tiempo, ¿verdad? Sí. Ujú. Ok, ahora, ¿qué de aquellas pruebas psicométricas que tienden a variar con el tiempo? Para ponerle un ejemplo, hay un cuestionario de personalidad situacional que entendemos a través de él que los resultados pueden variar según la situación personal del individuo a quien se le están aplicando el test. Posiblemente dé un resultado en el momento que se le aplique y después de un tiempo podría dar otro resultado, podríamos decir, distinto. Entonces, no sé si ese criterio de confiabilidad aplicaría para ese tipo de pruebas. Totalmente que aplica, ¿no? Solo que pues en sí la confiabilidad y la forma de medirla también depende del constructo, ¿no? O sea, está, por ejemplo, en esa misma línea del ejemplo que nos planteaba en sí Enoch, eh, está la medición de la ansiedad, que puede ser ansiedad rasgo y ansiedad estado, ¿no? Ansiedad rasgo es cuando la persona ya tiene una característica permanente de ansiedad, ¿no? Yo creo que aquí todos conocemos a personas que son ansiosas en su naturaleza, ¿no? Y ansiedad estado es un poco lo que estaba hablando en el tema situacional, ¿no? Entonces, el constructo ahí cambia, ¿no? Pero, pues la confiabilidad en ese caso, pues la forma de calcular la confiabilidad es con la técnica de consistencia interna, ¿no? O sea, aplicar un instrumento en un momento único, o sea, en esa situación, en ese estado, y calcular la confiabilidad del instrumento en esa muestra en especial, ¿no? ¿Por qué? Porque si se hace un tipo de confiabilidad, test, retest, que ya sería eso de que hoy me apliquen el instrumento de ansiedad de estado y me lo apliquen de nuevo mañana, cuando mañana estoy preocupado por algo, entonces obviamente en sí mis puntuaciones van a variar, ¿no? Pero eso está en función del constructo como tal, como esos que sí tienen un componente de variación en el tiempo, ¿no? Pero hay muchos constructos en psicología, como la inteligencia, por ejemplo, que no tiene tantas variaciones, o sea, y pues esto es hasta un tipo de afirmación controversial, ¿no? Pero si usted tiene un nivel de inteligencia bajo hoy,
no va a tener un nivel de inteligencia alto mañana, o sea, no, ¿verdad? O dentro de un año, o sea, sí puede que varíe, pero ligeramente dentro de ese mismo rango, ¿no? Porque el constructo es diferente. Pero con ese tipo de variables situacionales de estado, lo que tiene que cambiar ahí, ¿no? Es la técnica de cómo calcular esa confiabilidad, ¿no? Si ustedes buscan en cualquier libro de investigación o de psicometría, eh, cálculos de confiabilidad, entonces hay diferentes formas de hacer esos cálculos. Pues dos de las más conocidas es el TRTES, que es ese de que se aplica hoy y se vuelve a aplicar en otro momento, o el de consistencia interna, ¿no? O sea, que se aplica en un solo momento y que en forma interna se calcula la confiabilidad de ese instrumento con procedimientos estadísticos, ¿no? Pero sí es posible. Sí cambia en función del constructo. No sé si me voy a explicar. Sí, No. sí. Ronnie. Ah, perdón, Ronnie. Pensé que había hecho en otra pregunta. Ok, bueno. Standards, que es como, pues tampoco voy a decir la Biblia, pero sí es un libro con mucho sustento y con mucho respeto, ¿no? En temas de construcción, adaptación de instrumentos. Este libro, ¿por qué es importante? Porque se establecen aquí como los criterios generales de aspectos de validez, de confiabilidad, que son como dos de los constructos más comúnmente testados, ¿sí? Y se establecen como diferentes tipos de validez, ¿no? Esto igual es una retroalimentación, ¿no? Si no me equivoco, esto en seminario 2 lo vimos de alguna forma, y yo asumo, o sea, pues yo asumo muchas cosas, ¿no? Yo asumo que en otras clases que sí tienen que ver con estos componentes, pues también lo han tocado, ¿no? Dentro de ese libro de estándares, pues se plantean como diferentes fuentes de validez, ¿no? O sea, porque la validez, pues no es un constructo único que esté escrito en piedra, ¿no? Sino que hay diferentes formas de cómo se puede estimar en sí la validez de una prueba, ¿no? Está la validez de contenido, que es cuando un grupo de expertos o de especialistas dicen si el instrumento realmente está midiendo lo que tiene que medir. El caso, por ejemplo, de tesis como la de Julieta, tiene que pasar sí por especialistas en discalculia, vaya, por ejemplo, para ver si los ítems están indagando realmente sobre eso, o especialistas en química, que también aquí tenemos una tesis, ¿no? Que tiene que ver con competencias en química, o especialistas en lo que es el razonamiento matemático, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una forma de estimar, pues, la validez. Está la validez estructural, que no voy a entrar aquí en tanto detalle porque ya lo han estudiado ustedes, que es ver la estructura interna del instrumento, ¿no? O sea, cómo los ítems se agrupan en función de factores y cómo es la relación entre esos factores, ¿no? Está el análisis puntual de ítems, que el ejemplo más claro aquí es esta curva característica del ítem. Esto también yo lo han visto, ¿no? Que esto es parte de la TRI, ¿no? El parámetro 1, el 2, el 3, el que tiene que ver con discriminación, con dificultad, con respuestas al azar. Esos también son análisis que hablan sobre la validez de una prueba, ¿no? Aquí están ejemplos de las estructuras factoriales. Esto es algo que lo estoy pasando rápido. Y también están formas de estimar la validez de una prueba con su relación con otras variables, ¿no? Entonces aquí hay diferentes categorías. Por ejemplo, está la validez concurrente, que es que yo tengo una variable, que vamos a suponer que es el círculo azul, y que si yo aplico otro instrumento diferente que mida la misma variable, en teoría debería de tener un resultado similar, ¿no? Si yo hoy me aplico una prueba de que pensemos en una enfermedad así que sea detectable con pruebas de COVID, que es la más común, si hoy en sí me aplico determinada prueba que indague si tengo el virus y dentro de una hora con otra prueba en sí me la vuelvo a aplicar, el resultado tendría que ser similar, ¿no?
Entonces, eso está vinculado con la validez concurrente. Validez convergente es que tengo dos constructos, o sea, tengo el constructo de ansiedad, por ejemplo, y la teoría me dice que la ansiedad puede estar en sí como vinculada con la depresión, ¿no? Entonces, aplico instrumento de ansiedad y aplico instrumento de depresión, y aunque son dos constructos diferentes, porque lo son, sí las puntuaciones pueden ser similares, ¿no? Porque hasta la misma teoría dice que la comorbilidad entre ansiedad y depresión en la mayoría de las personas está, ¿no? O sea, si usted tiene ansiedad, posiblemente también tenga ciertos rasgos depresivos. O lo contrario, si usted tiene depresión, también existe la posibilidad alta que tenga altos indicios con depresión o con ansiedad, ¿no? Está la validez divergente, que es cuando tengo dos constructos diferentes o dos pruebas diferentes. Si estoy evaluando, por ejemplo, motivación académica, ¿sí? Y tengo una segunda variable de procrastinación, son dos variables que en su naturaleza son distintas, ¿no? Entonces las puntuaciones de los instrumentos tendrían que ser diferentes también entre ellos. Y está la validez predictiva, que yo tengo cierto instrumento y que pues lo que hago estadísticamente es ver si ese instrumento o el constructo que estoy midiendo con ese instrumento explica otra variable, ¿no? Esto que les estoy explicando de forma rápida y de forma general está en ese libro de estándares, ¿no? Y si no me equivoco, está en la bibliografía de este curso y también estuvo en la bibliografía del seminario 2, ¿sí? Para que ustedes tengan ese libro a la mano, ¿no? Porque conceptualmente, para mí, es la referencia más importante en términos de validez, ¿no? Eso solo como dato. Mirtia. Buenas noches, doctor. Aquí donde usted estaba explicando estos tipos de validez o fuentes de evidencia de la validez, me surgía a mí la pregunta con la interrogante que usted nos hizo ayer respecto a los factores asociados que se estaban buscando en los dos instrumentos que se aplicaron en el artículo que nosotros pusimos ayer. En ese caso, estaban buscando con dos instrumentos el mismo constructo. Y en el artículo... Y entonces, en ese caso, ¿qué tipo de validez estaban buscando? Pues tendría que ser concurrente para que el constructo fuera para igual que al los que se estuviera resultados encontrando ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y está en lo correcto. Ajá. Ok, gracias. Sí. Que también, o sea, cuando pensamos en validez de una prueba, de forma tradicional, se pensaba que la validez de una prueba era solo aplicando esa única prueba y haciendo los análisis de esa única prueba, ¿no? Pero no, que cuando hablamos de validez y del concepto más amplio, es también cómo se vincula ese constructo que está siendo evaluado con esa prueba con otras pruebas también, ¿no? Entonces, esas también son formas de estimar la validez, ¿no? En muchas de sus tesis, está solo el componente de validez estructural, ¿no? O sea, estimar la validez estructural de la prueba tal. Pero tampoco desconozcan o tampoco, yo creo que hay como 2 o 3 tesis que sí tienen algunos componentes de validez externa, ¿no? O sea, que también es sumamente valioso el calcular estos tipos de validez, ¿no? Ahí solo como dato. Bueno, aquí viene un ejemplo ahí un poquito más puntual, ¿no? Con esa lógica de pensar en un ejemplo así, de construir un instrumento de test de habilidades metacognitivas, ¿no? ¿Qué es la metacognición? Para los que no están tan familiarizados con el constructo, es la capacidad de autorregular en sí los propios procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo quiero estimar la validez de esa prueba, la THM, ¿no? Si lo quiero hacer desde la óptica de validez concurrente, tendría que aplicar la THM con otra escala que también evalúe pues metacognición, ¿no? Como está aquí, la MSLQ, ¿no? Que es otro instrumento diferente, con otra lógica, pero que evalúa el mismo constructo. Entonces, en teoría, la correlación entre
esos resultados de dos instrumentos, pues debería de ser alta, ¿no? Porque estarían evaluando casi lo mismo. Si lo quiero hacer desde la óptica de validez convergente, es aplicar esa prueba de THM con un test que evalúe constructos similares aunque distintos, ¿no? Como este de planificación cognitiva. O sea, la planificación es un elemento de la metacognición, pero tiene ciertas diferencias, ¿no? Si lo quiero analizar desde el punto de vista de validez divergente, es aplicar esa prueba de THM y contrastar esos resultados con una prueba de inteligencia. La metacognición y la inteligencia son dos constructos diferentes, entonces la correlación entre ellos debería de ser baja, ¿no? O sea, que no deberían de estar tan vinculados. Y si quiero estimar esto desde el punto de vista de validez predictiva, ¿sí? Entonces tengo que también aplicar, o sea, si lo que quiero saber es si la metacognición explica el desempeño académico, tengo que tener también un instrumento o datos que me den información sobre el desempeño académico. Esta estructura de aquí, vean, si ustedes están contemplando este tipo de validez en sus tesis, esta lógica debe estar colocada en sus procedimientos de análisis, ¿no? O sea, si estoy diciendo, por ejemplo, que voy a estimar pues la validez convergente de mi prueba, entonces decir con qué prueba voy a estimarla, ¿no? Y plantear esa explicación dentro del capítulo de método principalmente, ¿no? Siempre y cuando forme parte de los objetivos, ¿no? Si no es parte de mis objetivos, no tengo nada que estar haciendo con otras variables. Eso sí es importante comentarlo, ¿no? Ok, bueno. Esto fue retroalimentación de conceptos de validez, solo para no perder el norte ahí con eso, ¿no? Cuando se plantean estudios de adaptación, construcción o validación de instrumentos, en términos de procedimiento ya, o sea, de el qué hacer, generalmente, y pues hay varios autores, incluyendo a Pascual y 2009, que plantean estos tres momentos, ¿no? El momento de los procedimientos teóricos, el momento de los procedimientos experimentales o empíricos y el momento de los procedimientos analíticos, ¿no? Hay tesis que van a cumplir todas estas fases. Hay otras que no. Por ejemplo, los que no están construyendo instrumentos, pues hay ciertas cosas que no las van a tener que hacer, ¿no? En contraste con los que sí están construyendo instrumentos, ¿no? Pero este desglose de procedimientos y de fases es solo de forma general. Cada quien vea lo que le funciona para sus temas, ¿no? Eso es algo que cada uno tiene que interiorizar después. Ok, entonces, pues la lógica de este cuadrito es esta. En la primera fila está el procedimiento, que vamos a comenzar hablando sobre los procedimientos teóricos. Luego está la fase, el método, o sea, el cómo, el paso, qué es lo que tengo que hacer y el producto que debería de obtener, ¿no? Esta parte teórica, o sea, toda esta fase 1, la gran mayoría de ustedes ya la tiene como transversalizada en su capítulo de marco teórico, en su capítulo, en la descripción de su instrumento, de alguna forma, ¿no? El punto de vista teórico, especialmente cuando, bueno, cuando se construye y cuando se valida con cualquier tipo de instrumento, ¿no? Es tener claridad de cuál es el marco teórico que está por detrás de lo que ustedes están estudiando. ¿Se acuerdan cuando el día de ayer escuchábamos el artículo de ansiedad ante el coronavirus? Que una de las críticas fue esa falta de sustento teórico, ¿no? Y eso, en cualquier tema de investigación, pues tiene que haber un constructo mucho más macro de lo que están estudiando, ¿no? Si están estudiando discalculia, el constructo macro o el sistema macro ahí es todo lo que tiene que ver con dificultades de aprendizaje. Si están estudiando constructos como competencias docentes, por ejemplo, o competencias en química o competencias en matemáticas, pues el constructo macro por detrás de eso es el tema de educación, ¿verdad? Entonces, eso es un componente general del punto de vista teórico. Estamos yéndonos un poquito atrás.
Luego, todos esos constructos teóricos tienen que tener como propiedades, ¿no? O sea, que serían como las características de su constructo, ¿no? Si están estudiando el tema de adherencia al tratamiento, pues, ¿qué involucra tener que adherirse a cierto tratamiento, ¿no? Entonces, eso también es teoría, pura teoría, ¿no? Todos sus constructos, que aquí es donde ya comenzamos a perfilar ya la lógica del instrumento, por así decirlo, tienen que tener dimensiones o factores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un tema que es estilos de aprendizaje. Entonces, dentro del constructo de estilo de aprendizaje, la teoría plantea ciertos factores, ¿no? Y esos factores posteriormente se tienen que convertir en ítems, ¿sí? Esto desde el punto de vista teórico, ¿no? Para los que están construyendo instrumentos, que sería este segundo bloque de aquí, ¿no? O la segunda fase, mejor dicho, ¿no? Cuando ustedes ya tienen claridad, especialmente para los que están construyendo instrumentos, sobre lo que quieren evaluar, sobre los factores, pues hay que comenzar la operacionalización de esto, ¿no? O sea, construir ítems. En este curso, y se lo digo así de forma súper clara, ¿no? Si su tesis involucra construcción de instrumento, sí por sí, ustedes deben de tener un primer borrador completo inicial de su instrumento, ¿no? Sé que la gran mayoría lo tiene, pero si su tesis involucra instrumento y no colocan en los avances su instrumento cuando se les pide, eso desde mi óptica es incompleto, ¿no? Porque estamos faltando a esa fase importantísima que tiene que ver con construir instrumentos, ¿no? Que en donde se ve reflejado es cuando ya se tienen como los ítems, por así decirlo, ¿no? Luego, bueno, viene siempre en la fase de construcción, viene el paso de analizar datos, ¿no? Y el primer paso es con un instrumento piloto, ¿no? Y como lo comentábamos en algunas preguntas que me hacían ayer o que hacían la semana pasada, creo yo, ¿no? El pilotaje de un instrumento, pues es algo práctico. O sea, ustedes pueden hacer un pilotaje con 10 estudiantes. O también hay pilotajes un poquito más complejos con 30 estudiantes. Para los que están construyendo instrumentos de desempeño, yo sí sugiero que su pilotaje no sea tan pequeño, ¿no? O sea, casos como la tesis de Javier, que sé que tiene que ver con construcción de un instrumento de desempeño, la tesis de química, ¿quién está con el constructo de competencias en química? ¿Quién es? Si me lo recuerdan. Katy. Katy, ¿no? El caso de Katy, el caso de Julieta, por ejemplo, que son instrumentos de desempeño. Entonces, su pilotaje no tiene que ser tan cortito, así de 5, no, tiene que ser un poquito más amplio, ¿no? Para garantizar que dentro de ese número, que tampoco les quiero decir así un número para que lo consideren como regla de oro, pero dentro de esos 15, 20, 30 personas que tengan como variabilidad en la fase del pilotaje, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un producto que se esperaría dentro de esa fase de construcción del instrumento. Solo para colocar ese mismo cuadro que estábamos viendo ahorita en otra estructura ya en ejemplo puntual, ¿no? Bueno, vamos a suponer que esto es ejemplo, estimado. O sea, esto solo es para, pues para tributar en la didáctica de explicar esto, ¿no? Pero esto es un ejemplo. En su caso va a ser diferente, ¿no? Bueno, vamos a suponer que el sistema psicológico que queremos estudiar es todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos, ¿no? O sea, con la inteligencia, con razonamiento. La propiedad o el constructo, las características sobre lo que quiero estudiar es el tema del razonamiento verbal, ¿no? La literatura me dice que el razonamiento verbal está compuesto por comprensión verbal y por fluidez verbal, ¿no? Esto es lo que la literatura en sí me está diciendo, ¿no? Cuando establezco mis definiciones, yo tengo que tener claridad sobre lo que es mi constructo, ¿no? O sea, si estoy diciendo que estoy estudiando procrastinación, debo de definir claramente lo que es la procrastinación, ¿no? Que es
cita el concepto, ¿no? En este caso, que es el razonamiento verbal, entonces aquí sería conexión de ideas de acuerdo a ciertas reglas lógicas, usando contenidos verbales y lingüísticos, ¿no? En la definición operacional es donde yo tengo que decir cómo voy a medir mis dos factores, ¿no? O sea, cómo voy a medir comprensión verbal y cómo voy a medir fluidez verbal, ¿no? El caso de comprensión verbal es el que se reproduzca quizás alguna frase o el que se pueda identificar como las ideas principales de un texto, ¿no? En el caso de fluidez verbal, sería escribir la mayor cantidad de palabras con F o identificar sinónimo en la palabra anteojo, ¿no? O sea, estoy operacionalizando ya esos dos factores que yo tengo, ¿no? En los ítems, pues aquí ya es donde comienza, desde mi óptica, la fase más creativa cuando una persona está construyendo instrumentos, que es, así como cuando un pintor está diseñando algo, es colocar toda la creatividad en el diseño de ítems que tengan que ver con sus factores, ¿no? Y hacer el pilotaje, ¿no? En el pilotaje ya tienen que ver componentes específicos como colocar las instrucciones, colocar los ítems y ese tipo de cosas. Esto solo para definir así en forma un poquito más puntual esta estructura que está en el cuadro anterior sobre cada una de estas fases, ¿no? Sobre cada uno de estos pasos. Pues avanzando un poquito ahora, siempre con esa lógica de construcción, validación, validación, en los pasos que tengan que ver con la validación del instrumento, entonces un paso importantísimo es comenzar a planear la aplicación, ¿no? Que de hecho eso es algo que en el ejercicio del capítulo de método sí se va a solicitar, o sea que todos ya establezcan por lo menos una planeación de cómo hacer su aplicación, si de forma virtual, si de forma presencial, si en forma grupal, si en forma individual, etcétera, ¿no? Entonces, eso, lo que se esperaría como producto acá, es esto, ¿no? Es el tema de la definición de la muestra, establecer ahí el paso a paso sobre cómo hacer esa aplicación y el formato de aplicación, ¿no? Posteriormente que todos apliquen, pues obviamente van a tener una colecta de datos, ¿no? O sea, el paso aquí sería como el colectar datos. Y el producto de esa colecta de datos es tener una base de datos, ¿no? Que es la que se va a comenzar a analizar como tal. Siguiendo acá con la misma lógica del ejemplo que estábamos viendo, ¿no? En la planeación, pues es decir, en quiénes se va a aplicar, definir todos los aspectos logísticos de la colecta, y en la base de datos es tener pues una base de datos ya en algún programa puntual, ¿no? Excel, SPSS, R, etcétera, ¿no? Siguiendo en esta lógica de, si yo estoy diciendo que voy a validar un instrumento, o sea, yo estoy afirmando eso, ¿no? Operacionalmente, yo tengo que hacer cierto tipo de pasos, ¿no? Uno, el tema del análisis de la dimensionalidad de un instrumento, ¿no? Que el análisis de la dimensionalidad es sinónimo de que cuando yo calculo o cuando yo establezco la dimensionalidad de un instrumento, o sea, cuántas dimensiones tiene, cuántos factores tiene, qué tipo de validez estoy estudiando. Esto es una consulta. Hacer el análisis factorial. El análisis factorial es la técnica, que está en lo correcto, Ángela. Pero, ¿qué tipo de validez calculo yo con la técnica de análisis factorial? ¿Qué tipo de validez? Validez de constructo. Validez de constructo, y siendo bien específicos, está correcto validez de constructo, pero también hay otro término. Estructural. Estructural, ¿no? O sea, el objetivo mío es analizar la validez estructural de una prueba. Vean esta lógica, ¿no? Pero operacionalmente, yo lo que voy a hacer es un análisis factorial, ¿sí? Yo tengo que definir si exploratorio o confirmatorio, ¿no? Y tiene que haber una lógica de por qué exploratorio y por qué confirmatorio, ¿no? Pero
el objetivo que yo tengo en mente y que lo coloqué en mis objetivos específicos es analizar el componente de validez estructural, ¿no? En el capítulo de método, en la parte de análisis de datos, yo tengo que describir cómo voy a operacionalizar esa validez estructural. ¿Y cómo se hace? Con el análisis factorial, ¿no? Tengo que definir, en caso que sea exploratorio, el criterio de retención de los factores, cómo va a ser el componente inicial del análisis, qué tipo de estimador voy a usar, un montón de factores ahí. Si es confirmatorio, tengo que definir cuáles van a ser los índices de ajuste. ¿Se acuerdan que varios de los grupos de ayer, cuando presentaban la parte de análisis factorial confirmatoria, definían esos detalles, ¿no? Eso se define en esta fase de planeación, porque ya no solo es colocar el objetivo que ustedes tienen, sino es especificar, contar para el lector el paso a paso de la técnica estadística que ustedes van a usar. Y aquí es colocar todo ese bagaje de conocimiento que ya tienen en la práctica, ¿no? Entonces, eso sería un paso para el aspecto de análisis factorial, ¿no? Si lo que quiero hacer yo es un tipo de análisis de ítems y lo que quiero es calcular el índice de dificultad, el índice de discriminación, el índice de azar, o el guessing, que también ese es otro término que se le da, ¿no? Debo de especificar también eso, ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Con tal programa, con tal y tal paso, ¿no? El tema de consistencia interna, que es sinónimo de confiabilidad, ¿no? O sea, el paso aquí es la confiabilidad y el producto es tener como los índices de confiabilidad, ¿no? Y si lo que estoy contemplando en mi tesis es la baremación, entonces el paso operativo es establecer esa normalización, esos criterios estadísticos, y el producto que voy a tener es una tabla con datos normativos, ¿no? O sea, si ustedes piensan en sus tesis, y la mayoría de sus tesis tienen como objetivos en sí la validez estructural, la confiabilidad, índices o los parámetros en función de la TRI y generar algunas cosas de baremación, en su capítulo de resultados, estos son los productos que se deberían de evidenciar, ¿no? O sea, están sus objetivos, pero los productos como tal, o sea, lo que cualquier persona esperaría ver en su capítulo 5, ya es el producto del análisis factorial, tal y como se debería de presentar, ¿no? El producto del análisis en función de ítems, el producto en función de la confiabilidad, que son los diferentes índices, ¿no? El alfa de Cronbach, el omega, confiabilidad compuesta, etcétera. Y si es baremación, entonces, pues las tablas de baremación, ¿no? O sea, vean de que esto es para pensar en los productos específicos ya de los objetivos que se han planteado, ¿no? Solo como dato ahí. Ok, aquí vamos a avanzar. Bueno, aquí está el ejemplo, siempre con aquella lógica que estábamos haciendo con los ejemplos, ¿no? En el caso de los factores, pues, como estamos con el test de razonamiento verbal, pues tendría que testar un modelo con 2 factores, el de comprensión verbal y el de fluidez verbal, y presentar esos datos. Si quiero hacer un análisis en función de dificultad de discriminación azar, pues hacer análisis en función de los parámetros que plantea la TRI y definir y explicitarlos. Si quiero hacer análisis en función de la confiabilidad, mostrar los índices de confiabilidad. Y si quiero hacer análisis en función de los datos normativos, pues establecer cuáles son las variables para esos datos normativos, ¿no? O sea, por sexo, por edad, por región de país, por curso, etcétera, ¿no? Estos son los productos puntuales que reflejan la respuesta a sus objetivos, ¿no? Y en el objetivo y en la técnica debe haber un match directo, ¿no? O sea, si no hay ese match, está equivocado el proceso, ¿no? Como tal. Ok, bueno. Esto solo para hacer una recapitulación, por así decirlo,
de en sí ese proceso de construcción, el componente de validación y en lo que tiene que ver con baremación, pero ya pensándolo en la lógica del capítulo 4, pues de procedimiento, ¿no? Ahora, el capítulo 4, que es el método, ya todos tienen un bosquejo inicial, que ese bosquejo inicial tiene algunos de estos componentes, ¿no? Tiene el tipo de investigación, tienen sus variables, o si no lo tienen, pues lo vamos a incluir ahorita, que este es un extra ya, pues la definición inicial de su población y su muestra, el instrumento, y estos dos elementos, el 5 y el 6, es lo que en la segunda entrega que ustedes van a hacer, es lo que van a pulir con mucho más detalle, ¿no? El plan de análisis, entendiendo que el plan de análisis tiene que ver con ese bagaje de conocimiento psicométrico que ustedes ya deberían tener, y los procedimientos, ¿no? Entonces, cada uno de estos 6 subapartados, pues debería de estar presente en la sección de método, ¿no? Ahora, solo para recapitular aquí, ¿no? Cuando ustedes tengan que definir el tipo de investigación, como les comentaba antes, tienen que fundamentar qué tipo de estudio, ¿no? Todos los estudios de acá, sin excepción, todos van a ser estudios con una categoría instrumental, ¿no? Pero también es importante que definan si es transversal, si es longitudinal, si es descriptivo, si es correlacional, todos esos elementos que ya los aprendimos en seminario 1, creo que vimos eso, y en seminario 2 también. En la parte de la muestra, perdón, en la parte de variables, ¿no? Esta es una tabla que en muchas tesis es muy ilustrativa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque aquí es ver ese vínculo entre el constructo que ustedes están evaluando, el instrumento y las dimensiones o factores, ¿no? Esta es una tabla sencilla donde en esta columna se tiene que establecer el nombre de la variable, o sea, el constructo que están estudiando, la definición conceptual de esa variable y escribirla así al pie de la letra, la definición operacional, o sea, cómo se va a medir ese concepto, y esto es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? O sea, un tipo de definición operacional es la aplicación del instrumento tal para medir tal constructo, ¿no? Las dimensiones, que serían como sinónimo de factores, subdimensiones en caso que lo haya, y el número de ítems para cada una de estas subdimensiones, ¿no? Este es un cuadrito que da una luz sobre las variables que están estudiando como parte de su tesis, ¿no? Está también la sección de participantes, y aquí, para no ser tan redundante, cuando ustedes tengan que describir a sus participantes o a su muestra, lean estudios que describan participantes. O sea, pues obviamente que sus datos van a ser en sí en función de sus colectas, ¿no? Pero la escrita académica tiene ciertas reglas que hay que seguir, ¿no? Entonces, pues la regla para describir participantes, o el tip para, en sí para que se describan participantes, es que ustedes vean artículos, tal como lo hicimos ayer. O sea, los 6 artículos que presentaron ayer, los 6 hacen una descripción de la muestra, ¿no? Entonces, eso mismo, con esa misma lógica, ustedes deberían de describirlo en su propia muestra, ¿no? Eso solo como componente aquí. En la parte de descripción del instrumento, vean aquí, este es un ejemplo de una descripción puntual de un instrumento, ¿no? Entonces, ¿qué tendrían que describir ustedes de forma bien puntual en la parte de la descripción de su instrumento, ¿no? El nombre de la escala, junto con el autor y junto con el año, características psicométricas en caso que ya hayan estudios, ¿no? O sea, esto verde solo aplica para los estudios que están validando. Si ustedes están construyendo, pues no tienen todavía en sí esos datos psicométricos, ¿no? Pero si están validando cierto instrumento que viene de otro contexto,
sí es importante que se coloquen informaciones ya de forma puntual sobre las características psicométricas de ese instrumento, ¿no? ¿Qué evalúa el instrumento? En este caso, por ejemplo, perdón, se está aplicando la escala del riesgo suicida, ¿no? Entonces, en el color morado, se define lo que el instrumento está evaluando, ¿no? La escala evalúa los intentos autolíticos previos, intensidad de la ideación suicida, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se califica el instrumento? 7 desempeño, 7 autorrelato, como en la escala Likert, todo eso tiene que estar definido ahí en la descripción del instrumento, ¿no? Y cómo se interpretan los puntajes. Aquí el punto clave, como les digo, es ver artículos como los que vimos ayer. Si ustedes no leen artículos como los que vimos ayer, ustedes van a tener la sensación que están escribiendo su tesis como de la nada, o como que por osmosis le va a caer la información, ¿no? Y no, ahí es el modelar lo que otros ya hicieron. Esa es como la sugerencia más puntual y más práctica, ¿no? Bien, esto en lo que tiene que ver con los instrumentos. En el plan de análisis de datos, que como les comentaba antes, esto es de lo más importante, por lo menos para efectos de esta unidad y para efectos de que avancemos con pie un poquito más seguro a los siguientes capítulos de su tesis. En el plan de análisis se tienen que describir así, con punto y coma, cómo será realizado el proceso de análisis de datos, ¿no? Si corresponde, describir los análisis específicos usados para estudiar cada objetivo de investigación, como lo mirábamos antes. Si su objetivo es la validez estructural, entonces tienen que definir el tipo de análisis factorial que van a hacer, ¿no? Y fundamentar por qué sería exploratorio y por qué sería confirmatorio. Solo para hacer una consulta, para ver si entendemos bien esta lógica, vamos a ver, Elizabeth. Usted está construyendo instrumentos, ¿verdad, Elizabeth? ¿Elizabeth? Sí, buenas noches, sí, doctor. Sí, ¿verdad? Ok. En su caso que está construyendo instrumento, y si no me equivoco, uno de sus objetivos es eso de validez estructural, ¿qué tipo de análisis factorial debería de usar? ¿Exploratorio o confirmatorio o los dos y por qué? Bueno, doctor, como yo ya tengo una estructura previa bifactorial, entonces yo pretendo confirmarla. Ok, pero esa estructura que usted tiene, ¿es una estructura teórica o es una estructura que está basada en otros datos? Es teórica, doctor. Realmente yo la estoy creando y me estoy basando en los pilares de la educación, ajustando las habilidades de los policías. Bien, en ese caso, entonces, Elizabeth, se debería hacer un análisis exploratorio, por lo menos en la primera fase, ¿no? O sea, ustedes hacen análisis exploratorio cuando no hay datos, o sea, cuando no hay una muestra que fundamente la estructura que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque su estructura, como en el caso de Elizabeth, como en el caso de varios trabajos de acá, hasta ahorita, es una estructura teórica, ¿no? O sea, ustedes, en función de las lecturas, que han sido muchas, establecieron tal modelo bifactorial, de factores correlacionados, de segunda orden, etcétera, ¿no? Pero en términos de análisis ya per se, ustedes deben de comenzar explorando esos datos, con todo lo que han aprendido ya de análisis factorial exploratorio, ¿no? Esto es algo conceptual, pero que tiene implicaciones en el desarrollo de su plan de análisis de datos, ¿no? Si alguien, por ejemplo, vean que este es un punto importante. Si alguien está construyendo instrumentos, ¿no? Y tiene una muestra, pues importante. Vamos a pensar en una muestra de 900 personas, 800 personas. En esos casos, se pueden dar el lujo, por así decirlo,
de dividir su muestra y decir, con 400 o con 450 voy a hacer análisis exploratorio. Y con otros 450 voy a hacer análisis confirmatorio, ¿no? ¿Eso es correcto hacerlo? Pues hay muchos artículos que lo hacen, ¿no? ¿Es obligatorio hacerlo? No, no. Pero si tienen una muestra amplia y están construyendo instrumentos, pienso que eso le da riqueza a su análisis en función de la validez estructural, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta ahí, ¿no? Si van a hacer confiabilidad, o sea, si su objetivo dice confiabilidad, entonces, Doctor, tengo una consulta. Sí, solo permítame, culmino esta idea y pues doy la palabra, ¿no? Si lo que van a hacer es en la parte de análisis de confiabilidad, entonces tienen que definir el tipo de índice que van a usar, ¿no? Y las categorías de interpretación de esos índices. O sea, tanto para el alfa de Cronbach como para el omega de McDonald, hay ciertas formas de interpretar el número que le dé, ¿no? Entonces, eso tiene que estar definido en su plan de análisis de datos. ¿Sí, Rodrigo? Entendiendo lo que estaba hablando en cuanto a análisis factorial, exploratorio y confirmatorio, usted estaba mencionando en cuanto a la muestra. Cuando la muestra es un poco más, cuando la muestra es menor que lo que está mencionando usted, ¿verdad? 900, una muestra más pequeña, siempre se puede hacer el análisis confirmatorio teniendo en mente, ¿verdad? Que el primer análisis que se va a hacer es el exploratorio para crear cuando creamos el instrumento y realmente exploramos los datos que nos arrojan, se puede hacer el análisis confirmatorio con una pequeña muestra. Cuando me dice pequeña muestra, el término pequeño es relativo, ¿no? O sea, porque pues Sí, eso va a sí, depender sí. también de la naturaleza de su instrumento, pero con pequeña muestra, ¿cuánto sería? Estamos hablando de unos 300, unas 300 personas. Vean, eso va a depender de cómo es su instrumento, ¿no? O sea, vamos a pensar en el instrumento que escuchábamos ayer de ansiedad ante el COVID, que era aquel instrumento de 5 ítems, un instrumento cortitico, ¿no? Entonces ahí, pues una muestra ya de 200 personas, 250, 300, es plausible de ser analizada, ¿no? Pero si el instrumento tiene, por ejemplo, 50 ítems, hay ciertos esquemas de cómo debe ser la relación entre la cantidad de ítems y la cantidad, el número de la muestra, ¿no? Entonces, pues no hay una receta fija como que si fuese de cocina en cuanto a eso, ¿no? Pero lo que se sugiere, por ejemplo, es que para hacer esa división de decir, este 50% voy a hacer análisis exploratorio y este otro 50% voy a hacer análisis confirmatorio, que eso es posible hacerlo, pero que tengan una muestra que no sea tan pequeña, ¿no? Y eso de no tan pequeña, pues eso va a depender de cada instrumento, ¿no? En su caso, por ejemplo, una muestra de 300 personas con un instrumento que tenga 80 ítems, yo la consideraría pequeña, ¿sí? Pero en el caso de otro de sus colegas que tenga un instrumento de 10 ítems con una muestra de 300, puede que sea también más adecuado, ¿no? Eso en términos del número, pero también en términos de las características de sus muestras, ¿no? Por ejemplo, si sus muestras son clínicas, como en el caso de Evelyn, pues la gran mayoría de los estudios con muestras clínicas no son unas muestras enormes, no. Pero si su muestra es en contexto educativo, por ejemplo, ¿no? Como las pruebas que quieren hacer aquí de química, de matemáticas, de español, creo que hay algo de las habilidades para la lectoescritura, que también hay un par de tesis así, pues su muestra ahí debe ser generosa, ¿no? O sea, porque es una muestra educativa. Entonces,
hay un perfil y hay una logística que es más factible en contraste con otras muestras, ¿no? Entonces ahí no hay una respuesta única. Ahí depende de las características de cada estudio y de el fundamento en cada una de las decisiones que tomen, ¿no? Eso es. En los casos de tesis, por ejemplo, que se planteen establecer diferencias por sexo, establecer diferencias por grado académico, o establecer una relación de tal y tal variable, o establecer una predicción, ¿no? Este esquemita de acá es un esquema bien sencillo, pero bien ilustrativo, ¿no? O sea, ustedes en la clase de estadística descriptiva y estadística inferencial tuvieron que, pues, aprender, si no todas estas técnicas, pues varias de ellas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se están planteando como objetivo de tesis determinar si hay si hay diferencias en función del sexo para la variable competencias para la lectoescritura, hay técnicas específicas que tienen que ver con diferencias, ¿no? Como por ejemplo el test de Student o lo que es el UEMA-Whitney, ¿no? Entonces, eso es algo que deben de fundamentar y argumentar, ¿no? Es en esta parte donde ya ese conocimiento técnico se debe vincular con el conocimiento teórico, ¿no? O sea, que no solo es conocer sobre su constructo y repetir su marco teórico y repetir su marco contextual, no. Ahora pasemos a una fase más técnica, ¿no? O sea, pues más elaborada, de más nivel, que tiene que ver con estos análisis, ¿no? Estos son análisis cuantitativos, sí. También hay una lógica para cuando se establezcan análisis cualitativos, ¿no? Especialmente en la parte de validez de contenido. O sea, cuando ustedes hacen el análisis de la validez con expertos, por ejemplo, hay lógicas y hay documentos que plantean cómo hacer esa validez de contenido, ¿no? O sea, todo esto tiene que estar fundamentado, ¿no? De nuevo aquí, pues la sugerencia es el leerse artículos, o sea, tal como los que escuchamos ayer, ¿no? O inclusive otros, ver cómo ellos describen esta parte de análisis de datos. En la tarea que ustedes van a tener que entregar para dentro de 8 días, que si no me equivoco la fecha máxima es el 11 de diciembre, ¿sí? Ustedes tienen que completar una tablita un poquito parecida a esta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica de esta tabla? Fíjense. En esta primera columna, ustedes van a tener que escribir todos sus objetivos específicos, todos, sin excepción. En la columna en medio, que es la columna donde es más el tiempo que van a pasar leyendo, estudiando, que escribiendo, ¿no? Porque sí me gustaría que esto se haga con mucho cuidado. En esta segunda columna, ustedes van a colocar la técnica a utilizar, ¿no? O sea, técnica cualitativa o cuantitativa, ¿no? Importante. Deben de proporcionar la descripción de la técnica de la forma más específica posible, ¿no? Y pues aquí la sugerencia es ver artículos científicos publicados como ejemplo, tutoriales sobre la técnica, etcétera, ¿no? Como por ejemplo, si desarrollará análisis exploratorio y o confirmatorio, debe especificar todos los pasos que se deben considerar. Si su objetivo, solo como ejemplo, es analizar la validez estructural de la prueba tal, ¿no? Entonces aquí deben de decir cómo van a operacionalizar ese objetivo. Ya vimos, y esto ya es algo que he repetido muchas veces, que la validez estructural es con análisis factorial, ¿no? Entonces tienen que definir ahí si es exploratorio y confirmatorio, y tienen que describir todos los procedimientos y aspectos que se considerarán en el análisis factorial, ¿no? Si es exploratorio, aquí, tienen que definir el programa que se va a usar, el software, el índice de rotación, o sea, todos los aspectos que ustedes han aprendido. Aquí es colocar en la práctica cosas que en otras clases han aprendido, ¿no? Simple y llanamente eso. En la unidad 3, para que les sirva como apoyo para hacer este cuadro,
En la parte de lecturas obligatorias, hay diferentes artículos que ustedes pueden leer. Si ustedes, por ejemplo, dicen, vaya, que uno de sus objetivos de sus tesis es la validez de contenido, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, bueno, pero esto, ¿cómo lo voy a escribir en mi tesis? ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo, ¿no? Entonces, dentro de esa carpeta están estos dos artículos, por ejemplo. Está este que es el ABC de la validez de contenido y el índice de validez de contenido, ¿no? Entonces, en el artículo les explican el paso a paso que tienen que hacer para calcular esa validez de contenido, ¿no? Está otro artículo que es algunas recomendaciones sobre cómo reportar la validez de contenido. Está también ese insumo, ¿no? Están estos dos artículos, como les digo. También hay artículos en la plataforma también que tienen que ver con la parte de análisis factorial, ¿no? Está este, por ejemplo, sobre el análisis factorial exploratorio en los estudios de validez, usos y recomendaciones. Está colocado allá. Reportando las técnicas de modelamiento por ecuaciones estructurales y el análisis factorial exploratorio. También está allá, ¿no? El análisis factorial como técnica de investigación en psicología. También está por ahí. Si lo que van a hacer, que yo creo que hay 2 o 3 tesis que tienen eso como parte de sus objetivos, el análisis de invarianza, entonces está este artículo, ¿no? El análisis de invarianza y cómo reportarlo, ¿no? El estado del arte y futuras direcciones para la investigación psicológica. Está ese artículo, ¿no? Si lo que van a hacer es baremación, el que se colocó aquí fue un estudio que de hecho, este estudio fue trabajado por Diego, que fue su docente en una clase anterior, sobre cómo hacer datos normativos que estén basados en regresiones múltiples, ¿no? Entonces está este ejemplo de artículos. Todos estos artículos de acá, estos 7 que les presenté aquí, están en las lecturas obligatorias de la unidad 3, ¿no? ¿Y para qué les van a servir? Para completar este cuadro. Este cuadro que tiene que ir en función de los objetivos que ustedes tengan, de la técnica y la descripción de la técnica y el paso a paso, y del software que se va a analizar, ¿no? Esta parte es lo que vamos a discutir y a dar tutorías también en los encuentros de la otra semana, ¿no? Que los encuentros de la otra semana ya están segmentados por grupo A y C el jueves y el grupo B y D el viernes, ¿no? O sea, para que estén también acompañados en ese sentido. Pero aquí la lectura individual es fundamental, ¿no? O sea, ustedes pueden plantear cualquier tipo de duda en la tutoría, pero al plantear su duda, tienen que reflejar que están leyendo. Porque si plantean una duda que está clara en alguno de estos artículos, pues lo que los voy a mandar es a leer los artículos, ¿no? O sea, ahí solo para que se lean cada una de estas informaciones. También aquí está el ver cómo en los artículos que ustedes han leído, que han presentado, cómo describen el plan de análisis de datos, ¿verdad? Vean, este es un ejemplo de escrita del plan de análisis de datos, de un artículo real. Así, ¿no? Entonces, ustedes vean cómo ellos describen eso. Por ejemplo, aquí dicen, ¿no? Para el análisis factorial exploratorio y describen cosas puntuales que hicieron. Para el análisis factorial exploratorio describen cosas. Entonces, ustedes tienen que aprender a modelar lo que otros ya hicieron, los avances de otros, en sus propias tesis, ¿no? Que este sí va a ser un componente que vamos a evaluar así, esté correcto conceptualmente y técnicamente, ¿no? Lo que están haciendo. Bueno, y el último apartado, y con esto ya casi estamos finalizando esta presentación, tiene que ver con los procedimientos, ¿verdad? Fíjense. Están los análisis de datos, o sea, el plan de análisis de datos, y está el plan de procedimiento. Dentro de los procedimientos, lo que se tiene que describir es los aspectos logísticos de la colecta de datos, ¿no? O los aspectos éticos, todos los cuidados que van a tener ustedes dentro de los aspectos éticos y aspectos metodológicos, por ejemplo, o sea, si van a establecer una validez de contenido
con un primer grupo de jueces y después con un segundo grupo, tienen que establecerlos ahí, ¿no? Entonces, aquí también hay un ejemplo muy general, bastante general, pero sobre cómo se debería de escribir esa sección de procedimientos en la parte de su método, ¿no? Bueno, aquí están las referencias utilizadas a lo largo de esta presentación. Yo esta presentación la voy a subir como archivo como tal, ¿no? Pero también va a quedar en sí la grabación. Y esto, como les digo, fue un complemento a las asignaciones de la siguiente semana, ¿no? Que tienen que ver con el mapa conceptual de diseños de investigación, que ahí pues tienen toda la libertad creativa para hacer, ¿no? O sea, tampoco es tan rígido esa tarea. La segunda entrega de avances, que están las instrucciones, y la entrega del formato de comité de ética, ¿no? O sea, hay 3 tareas para los siguientes 8 días, 9 días, que están ahí en el tintero, ¿no? ¿Alguna consulta general respecto a todo esto? Este es el momento de preguntar, ¿no? Okay. Vamos a ver, no sé si hay comentarios acá. Bueno, hasta ahorita estoy leyendo los comentarios que escribió Graciela, Marta, Mirtia. Bien. Ok, bueno, entonces, si no hay consultas, asumo que está todo claro, ¿no? Vean, la siguiente semana, o sea, pues ustedes van a tener todos estos días para comenzar a estudiar de forma autodidacta, comenzar a hacer esos trabajos, pero las tutorías de la siguiente semana son tutorías que ustedes van a marcar el ritmo de la tutoría, ¿no? O sea, vamos a suponer que viene Henry y que me dice, bueno, yo estoy trabajando en esto, profesor, y pues me gustaría tener un feedback sobre cómo voy, ¿no? Entonces, usted me lo presenta, o sea, si ustedes presentan, ustedes van a tener una ventaja que van a tener un feedback antes que yo les ponga la nota cuando ya suban el archivo, ¿no? Entonces ahí es importante que, pues, que ustedes planteen dudas, o sea, es una tutoría como tal, entonces yo ni siquiera voy a decir, bueno, pues ahora vamos a escuchar a Mirte, ahora no. Las dudas que se planteen aquí son las dudas que se van a responder, ¿no? Yo también estoy incentivando ahí el estudio autodidacta, que es lo que debe de primar en estudios de maestría, ¿no? Entonces eso va a ser el día jueves y viernes, ¿sí? Pura tutoría para cada una de estas tareas, ¿no? Para esta, para el del comité de ética y para la actividad, bueno, para la actividad grupal no, porque esa ustedes tienen que entregarla el día lunes, ¿no? Que es una tarea en grupo, como les digo, con toda la libertad creativa que ustedes tengan, ¿no? O sea, es hacer un mapa conceptual pequeño pero informativo, vaya, eso es, eso es. Entonces, y eso sería, estimados. ¿Consultas? Yo, doctor, tengo una. Si al momento pues de que nosotros vayamos trabajando en los trabajos y tenemos alguna, así una consulta, podemos hacerlo en la plataforma. Antes de la tutoría del jueves y viernes. Fíjese que o sea, para eso va a ser la tutoría como tal, ¿no? Si usted, por ejemplo, vaya, si usted tiene una consulta puntual que mi respuesta va a ser en una frase, perfectamente me la puede escribir por correo. Y yo con el mayor de los gustos le voy a responder. Pero si es una consulta de que revíseme cómo voy, eso sí va a ser en la tutoría. No sé si me voy a entender, ¿no? O sea, en sí preguntas específicas, puntuales ahí de respuesta concisa de mi parte, con todo gusto por correo. Pero ya retroalimentaciones o preguntas más amplias de que no sé si la técnica que estoy usando tiene un vínculo con mi objetivo, eso va a ser en la tutoría. Excelente, doctor. Listo. ¿Alguna otra consulta? Doctor, los mismos grupos son los que presentamos el artículo científico ayer. Los mismitos grupos, ¿no? La actividad del mapa conceptual, y si ustedes están en plataforma, está para el día lunes, ¿no? Que también en la calendarización estaba para el día lunes.
Puedo colocarla un día más, o sea, que la entreguen para el día martes, ¿sí? Como les digo, y vean que el que un docente les diga esto, pues es algo que se sale así como del patrón, ¿no? Ustedes hagan el máximo esfuerzo en su mapa conceptual porque es una actividad grupal, pero las actividades más importantes de seminario es su tesis. Entonces ahí cuando tengan que sopesar cuánto tiempo tengo que dedicar a esta actividad y cuánto tiempo a la otra, dediquen más a su tesis. A pensar en esos análisis, a pensar en cómo van a redactar esos análisis, a leer artículos, ¿no? ¿El mapa conceptual es importante? Absolutamente. Pero si toca como priorizar, sí, coloquen como prioridad sus trabajos individuales. Eso, ¿no? Entonces, con el mapa conceptual voy a dar 24 horas más para que lo entreguen el día martes. Ahí el cambio lo voy a hacer en cuanto terminemos aquí la clase. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo le quiero robar un momentito ahora que terminemos. ¿Me hace el favor? Un par de minutos, gracias. Un minuto, profe. Okay, Menos listo. de un minuto. Perfecto, perfecto. Gracias. Ok, estimados, entonces, si no hay consultas, pues nos quedaríamos por acá. Estoy abierto a responder consultas por correo electrónico siempre y cuando sean puntuales, y consultas más amplias vamos a tener suficiente tiempo en las tutorías del día jueves y viernes de la próxima semana, porque nuestro siguiente encuentro ya son las predefensas. Entonces, que también ahí están las indicaciones sobre cómo se van a desarrollar las predefensas, ¿no? Éxitos y pues estamos en comunicación y que estén bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches.